Es la segunda sesión de este pequeño seminario que imparte Adolfo Castilla Garrido, y aunque ya lo hemos presentado en la primera sesión, quiero decir que es catedrático de Economía Aplicada en excedencia de la Universidad de Cantabria, también es doctor ingeniero por el ICAI, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, es MBA por la Wharton School y máster de Ingeniería de Sistemas e Investigación Operativa por la Moore School en la Universidad de Pensilvania de Estados Unidos. También es licenciado en Informática por la UPM. En la actualidad es catedrático de Economía Aplicada, profesor en CEPADE y en la Universidad Francisco de Vitoria. Es presidente de Adolfo Castilla y Asociados, Sociedad Limitada, y además de otras cosas que no voy a mencionar ahora para no alargarme, tiene un blog muy interesante donde trata precisamente de los temas de los que va a tratar aquí. Y nada más, le doy la palabra a Adolfo Castilla. Adolfo, está desactivado. Activa el sonido, Adolfo. Adolfo, activa el sonido. Ya. Oye, encantado de estar aquí entre todos, queridos amigos y amigas. Pongo la presentación que vamos a utilizar, que como sabéis todos lleva por título un poco la desigualdad en el sentido de... Perdonad un momento. Perdonad un momento. Muy bien. La verdad sobre la desigualdad. Es la segunda charla, como muy bien ha dicho Francisco, del ciclo virtual El futuro del capitalismo, organizada por la Fundación Cardenal Ángel Herrera Oria, con la participación destacada de Fernando Lostao, director de la Fundación, y Francisco Luis Molina, que es no solo el director y el coordinador del grupo de trabajo sobre economía y bien común de esta universidad, sino animador insistente que nos hace trabajar muy bien hecho en estos temas. Voy a hablar entonces de desigualdad en el mundo y en nuestro propio país. Y empiezo, como en otras ocasiones, con unos eslogans. Primero, igualdad, como las sociedades igualitarias mejoran el bienestar colectivo. Fijaros, nos interesamos por la igualdad y, por su contrario, la desigualdad, porque tienen influencia en el bien común y en el bienestar de todos. La desigualdad, de hecho, cuando es extrema, tiene efectos sociales corrosivos. No existe libertad, en el fondo, si seguimos el mundo con desigualdades extremas. Y recuerdo la frase tan citada de que todos los hombres nacemos iguales. El contenido, de forma muy rápida, lo tenéis ahí y no lo quiero volver a leer. Hay que hablar de desigualdad, hay que hablar del origen. Estoy haciendo, ya en otras ocasiones hemos explicado la situación actual de la desigualdad en el mundo y en España, y hemos utilizado gráficos y indicadores, etc. Ahora, en esta presentación, la reflexión es un poco más intelectual, más académica. ¿Por qué la desigualdad tiene importancia y cómo la estudiamos y qué hacemos con ella? Por supuesto, hay que fijarse en el origen, hay que distinguir entre desigualdad económica y otras desigualdades. La teoría económica de la desigualdad es muy importante y en eso me voy a detener algo.
y, por supuesto, las medidas de la medida de la desigualdad por un lado y las medidas que se pueden tomar para mejorar. Vuelvo a poner unas referencias. La pobreza no es natural, fijaros lo que decía Nelson Mandela, algo de lo que somos la mayoría de nosotros conscientes. Y empiezo con la pobreza porque, como veremos, la desigualdad y la pobreza son muy difíciles de separar. De hecho, la pobreza significa mayor desigualdad en el mundo. Hablaremos de esas cuestiones. Pero al hablar de desigualdad hay que hablar de Rousseau, porque él fue el primero que habló de estas cosas y distinguió entre la igualdad física de los hombres que existe y que somos distintos, y la igualdad moral y legítima. Es decir, fijaros que en todo lo que digamos, la desigualdad no se puede estudiar sin ética, sin una preocupación normativa sobre qué hacerla. Uno de los problemas, y probablemente los economistas, es que tratan la desigualdad de forma excesivamente objetiva. Y hay que poner siempre al lado de las consideraciones que hagamos sobre la desigualdad, la ética y la moral. He utilizado muchos textos, pero se me ocurre mencionar los que tenéis ahí. James Galbraith, que es un economista, es el hijo de John Kenneth Galbraith, y escribe unas cosas muy bonitas. Y para mí, uno de los primeros libros, después del de Thomas Piketty, que leí a fondo fue La desigualdad de James Galbraith. Sigue escribiendo y sigue publicando libros realmente interesantes. Branko Milanovic es una personalidad internacional desde que escribió su libro Desigualdad Mundial, un nuevo enfoque para la era de la globalización. Amartya Sen fue anterior a todos ellos, estudiando la desigualdad económica, pero tenéis también al propio Thomas Piketty, tenéis más recientemente a Maria Mazzucato y tenéis un libro interesante de Jackson Hickel, Less is More, How the Growth Will Save the World. Es la preocupación por el decrecimiento, por crecer menos y por una vida más, la simplicidad voluntaria que en otras ocasiones. ¿Por qué merece la pena que estudiemos esto? Bueno, porque nos está afectando. Si veis el caso de los conflictos de Colombia o de Chile o de Latinoamérica, son conflictos causados por una desigualdad que empieza a ser excesiva y sin sentido. Lo estudiamos porque es un problema actual importante. Nos surge la duda de si es mala o es aceptable o qué tenemos que decir sobre la desigualdad. Es grave, nos afecta. Distinguir entre desigualdad y pobreza, como digo, no se puede distinguir, y sobre todo cómo actuar, qué hacer para resolverla. En cuanto a la desigualdad en sí, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, pero la tenemos delante de nosotros, es decir, que no divaguemos, la tenemos delante de nosotros, especialmente en esta época de pandemia. Es verdad que la pandemia está insistiendo y fortaleciendo la pobreza por un lado y la desigualdad por otro, pero lo vemos a diario. Existe hambre en nuestro propio país, existe un desempleo permanente que es la fuente más importante de desigualdad, los ERTE que se transforman en ERE, los nuevos pobres, la desaparición de la clase media y mil fenómenos negativos más. Luego, no hay duda de que la desigualdad está entre nosotros. Es desigualdad el que el 1% de la población mundial, de esto ya hemos hablado, haya capturado en los últimos 20 años, o veintitantos, más del 27% del crecimiento que en esa época se ha producido, mientras que el 50% más pobre solo ha capturado un 17%. Es decir, fijaros que un 1% el 27% y un 50% el 12%. Es desigualdad el umbral de la pobreza en España, que es elevado,
es desigualdad, perdonad. Es desigualdad que ese umbral de la pobreza en España, en México, esté el 58% de la población. Pero bueno, ¿qué capitalismo es ese? ¿Qué forma de vivir es esa? Cuando un 58%, viendo lo que significa el umbral de la pobreza, el 60%, en el caso de España, se mide como el 60% por debajo del 60% del salario mínimo interprofesional, lo cual nos lleva a esos valores para un individuo de 450 a 570 al mes, que son cantidades que sabemos, cuando alguien las ve de esa forma, dice, hombre, para subsistir. No, no, no es subsistir, es que un individuo tiene que tener una vivienda, tiene que tener un futuro, tiene que tener, etc. La desigualdad extrema en los últimos años ha alcanzado cotas no vistas anteriormente, y eso es lo que preocupa. Un 1% más rico de la población mundial posee más riqueza. Enseguida distinguiremos entre tres cosas realmente: ingresos, renta y riqueza. Pero si nos referimos a la riqueza, los datos están ahí. El 1% de la población tiene más parte en la riqueza del mundo que el 99% restante. Es decir, que aunque no fuera nada más que el 55 para el 1% y el 45 para el 99% restante, imaginar que el tema es grave. Sabemos que detrás de estas desigualdades están el poder y los privilegios que se utilizan para manipular el sistema económico, y eso nos lleva, trataremos de hablar después de los orígenes y las causas de la desigualdad, pero ya sabemos que hay una primera incidencia, una primera causa en esa manipulación que sabemos que existe en nuestro país. Los paraísos fiscales, como sabéis, la reunión del G7 de estos días está tratando de ver qué se puede hacer con esta situación y ver qué impuestos se pueden hacer. La tasa Tobin empieza a tener sentido. Luego hay medidas que deberían tomarse porque la situación se agrava por momentos. Para combatir la pobreza es necesario combatir la desigualdad. En cuanto al origen, y aquí viene un poco lo que os había anunciado, la visión un poco más académica y más intelectual, la que iba a utilizar en este caso. Sabemos que en el siglo XVII, fijaros, Thomas Hobbes fue de los primeros que hablaron en Inglaterra del derecho, donde en el siglo XVII se impuso definitivamente la monarquía parlamentaria y el Parlamento empezó a tener poder importante. Más adelante iba a venir el desarrollo de la burguesía, que iba a ser un contrapoder en relación con el poder absoluto de los reyes y de otras instituciones. Fue Hobbes el que habló del derecho de los individuos, nacen con derechos naturales, la igualdad natural de las personas y el carácter convencional del Estado. Es decir, para estos liberales conservadores ingleses, el Estado ya en esa época era un acuerdo entre los hombres, no era nada impuesto por Dios como eran los monarcas hasta entonces. John Locke, al que yo, como sabéis, sigo y admiro mucho, padre del liberalismo conservador inglés en gran manera, es el que estableció el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada, los tres derechos básicos del hombre. Los tenemos que recordar porque Rousseau se va a poner a ellos, va a decir que precisamente de la propiedad privada es donde surge la desigualdad entre los hombres. A los tres derechos, según Locke, habría que añadir un cuarto, que es el derecho a defender estos derechos, es decir, que el Estado tiene que defender estos derechos. Por cierto, no sé, bueno. Fijaros,
Como decía Rousseau, que es un poco posterior a Thomas Hobbes, por supuesto, y a John Locke, vivió ya en el siglo XVIII y fue, como sabéis, un ilustrado, aunque muchos ilustrados no les gustaba, entre ellos Voltaire, que fueron enemigos desde muy pronto. Pero especialmente en su discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, fijaros, por primera vez dijo que el derecho de propiedad es el que introducía esa desigualdad. Algo que Locke y a lo que le damos muchísima importancia a todos, el derecho de la propiedad, él empezó diciendo que el origen de la desigualdad era la aprobación del derecho de la propiedad. Tiene gracia estas cosas y yo creo que no deberíamos darle más vuelta, porque Hernando de Soto, el economista peruano bien conocido, hace años que propuso al Brasil, para reducir la pobreza, una cosa elemental: dar derecho de propiedad a las chabelas alrededor de Río de Janeiro y otras ciudades. Es decir, él decía, mire, aunque sean 5 metros cuadrados, dele usted derecho de propiedad, Estado brasileño, dele usted derecho de propiedad, porque eso va a empezar a introducir un interés por mantener ese derecho de propiedad, por ampliarlo, etc. Decía también, eso realmente fue el origen de la sociedad burguesa, como hemos dicho, pero Rousseau insiste, la desigualdad no solo procede de la propiedad privada, sino del poder y la riqueza. El hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado. El hombre es bueno por naturaleza, pero evidentemente cualquiera de los derechos que estamos estableciendo va contra la ley natural, va contra el nacer libre y igual. El siguiente paso en esta línea de definición de la igualdad y de las desigualdades fue la revolución de la independencia de los Estados Unidos, que tuvo lugar en 1776. Recuerdo, y estos son muletillas que añado a veces, que 1776 es el año de la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Smith. La Constitución de Estados Unidos fue de 1787 y, como todo el mundo sabe, empiezan diciendo "we the people", que es una constatación de que los hombres juntos son los que podemos establecer normas en nuestro mundo. Fijaros que la riqueza de las naciones, luego comentaremos un poco en la parte económica de las explicaciones, pero la riqueza de las naciones estableció que la desigualdad que surgía de la actividad económica de los hombres no era mala. Sin embargo, la Revolución Francesa, que bebe mucho en Rousseau y otros autores, Rousseau, dentro de ese panorama, es un radical. Es el origen de los izquierdismos actuales, sin lugar a duda. La Revolución Francesa adoptó la liberté, égalité, fraternité, y fijaros que la igualdad aparece en segundo lugar. En segundo lugar. Pero luego, a lo largo de los siglos XIX e incluso el XX, la República, la de 1830, la de 1848, en Francia sobre todo, la de 1851, en la que se creó el Segundo Imperio. Luis Napoleón I fue el que creó el Segundo Imperio. La Segunda República, a partir de 1871, cuando perdió todo el poder Luis Napoleón III, y la Cuarta República. En fin, Francia ha sido un poco el lugar donde se ha insistido por ese eslogan inicial en la igualdad y como principio básico de la sociedad. Carlos Marx introduce toda su visión sobre cómo el capitalismo crea desigualdad y se aprovecha de la desigualdad,
Pero si hablamos de los primeros autores en relación con esas cuestiones, Thorstein Veblen y John Maynard Keynes mostraron gran interés por la igualdad, la necesidad de igualdad y por la inconveniencia de la desigualdad. Pero Alexis Tocqueville, que como sabéis fue un estudioso de la Revolución Americana y de la democracia americana, destacó que los franceses habían puesto mucho énfasis en la desigualdad, en la igualdad y en la desigualdad, y sin embargo los americanos en su revolución habían puesto poco énfasis en la igualdad, es decir, sí en la libertad, sí en la democracia, pero poco énfasis en la igualdad. Perdonad. Bueno, son cuestiones conocidas, pero que son importantes recordarlas. Más modernamente, Josh Schumpeter y Simon Kuhnens realmente no mostraron ningún interés. Fueron los que introdujeron la idea de que la desigualdad no tenía importancia. Era algo natural que se resolvía además con el crecimiento y que por tanto no era un gran problema en nuestras sociedades. En cualquier caso, desde el principio veis que como decimos ahora, el mundo se polariza. Ya sabéis la insistencia que se está dando en estos días a la polarización del mundo, que en la actualidad se refiere a la polarización extrema, ¿no? Al sufrimiento de los populismos por un lado y por otro. Pero las dos visiones vienen plasmadas en este pequeño poema. Todo niño de pañal nacido en este mundo traidor es un pequeño liberal o un pequeño conservador. Sabemos que al final, por mucho que no queramos introducir las ideologías, en realidad dependemos un poco de esos posicionamientos previos. Si hablamos de a qué desigualdad nos referimos, pues nos referimos a la desigualdad de clase, a la desigualdad de rango, a la desigualdad de riqueza, renta y ingreso, a la desigualdad ciudadana, a la desigualdad de familia, a la desigualdad de género. Hoy tenemos que tener cuidado porque dicen la palabra desigualdad y la gente la aplica a la desigualdad de las mujeres, es decir, por esa lo que se llama las desigualdades categóricas, que son las desigualdades de grupo de población. Estamos muy acostumbrados a verla desde el punto de vista de la riqueza, del dinero, en sentido económico, y en ese sentido es verdad que la desigualdad puramente económica tiene esos tres niveles que siempre os he dicho: el ingreso, el sueldo o salario, la renta y el patrimonio. Si seguimos en la historia de la economía política, de lo que es la macroeconomía, desde su comienzo, la economía política puede ser vista como un enfrentamiento entre el ideal igualitario y una realidad desigual. Es decir, que los hombres nos hemos encontrado desde siempre entre, por un lado, que nos gustaba y teníamos el ideal de la igualdad entre las personas, pero por otro lado, la realidad ha sido siempre desigual. Y nos posicionamos entre una sentida necesidad de perseguir lo primero y una sentida necesidad de aceptar e incluso justificar lo segundo. Esta es la gran disyuntiva en relación con la desigualdad. Uno, que lo vemos como ideal, el que cita una igualdad razonable, y otro que necesitamos justificar la desigualdad que aparece en nuestro mundo. Como decía antes, Adam Smith aceptaba las desigualdades naturales y se oponía a las actuaciones de los gobiernos en contra de ellas. Él dice, en nuestro mundo, basado en el libre mercado, en el mecanismo de mercado, en el liberalismo económico como filosofía, la democracia, etcétera, produce desigualdad, y esa desigualdad es tan natural como el funcionamiento y el nacimiento de los hombres. Si el Estado quiere actuar contra ella, lo hace mal,
no debe actuar contra esa desigualdad que es natural. Rousseau tiene un planteamiento totalmente en contra. Es decir, lo natural es que el hombre es igual y nace igual en todos los sentidos, y por tanto cualquiera que actúa contra esa igualdad está haciéndolo mal. Es decir, y ahí viene el actuar contra esa desigualdad, como sabéis, es el derecho de propiedad, es decir, es la actuación en cuanto a establecer unas normas de funcionamiento distintas. Perdonar que no sé qué pasa con el paso de las... Bueno, eso nos llevó, desde muy pronto los economistas establecieron la distribución, el concepto de distribución funcional de la renta. Y los primeros tiempos, a partir de Adam Smith, sobre todo David Ricardo y Thomas Malthus, dedicaron un gran esfuerzo a esa distribución funcional de la renta. Es decir, cómo la renta, los ingresos más diversos que una persona consigue, cómo debería repartirse en una economía organizada entre los capitalistas, los trabajadores y los propietarios. Propietarios aquí son propietarios de la tierra, que en esos tiempos eran, como sabéis, muy importantes. De los dos, David Ricardo se dedicó más a estudiar la distribución de la renta entre los propietarios, entre los agricultores y los propietarios de tierra, y Thomas Malthus se dedicó más a estudiar los salarios y el ingreso que iban a tener los trabajadores. Y formuló la ley de hierro de los salarios, según la cual nunca los salarios subirían por encima de un cierto nivel de subsistencia. Él planteó un panorama muy triste para el mundo en cuanto a que los trabajadores era muy difícil que superaran su nivel de subsistencia. Sobre esa visión de las cosas trabaja realmente Karl Marx en el siglo XIX y es el que, para empezar, dice que el capitalismo solo genera pobreza para los trabajadores. El gran economista Thorstein Veblen, y en otro momento os hablaré, os contaré alguna anécdota, porque John Kenneth Galbraith me contó sus relaciones con Thorstein Veblen y sus historias. Él se ha referido mucho a su libro, pero a mí me lo contó personalmente en una ocasión. Thorstein Veblen atacó a los propietarios y escribió su libro La clase ociosa, y estuvo en una línea muy crítica con el capitalismo que se había desarrollado en su época. Thorstein Veblen fue un poco mayor que John Kenneth Galbraith, que, como sabéis, ha muerto no hace mucho, pero con 100 años. Luego aparece Joseph Schumpeter, que las grandes desigualdades son tolerables, es decir, fue el que dijo, mire, si las grandes desigualdades son tolerables, sino realmente esenciales. Él, como sabéis que puso el énfasis en la capacidad de inversión, de tomar riesgos, de innovar, del empresario, y en la ambición. En esa época se respiraba que el empresario, especialmente en Estados Unidos, tiene que ser ambicioso. Por tanto, él decía no solo que es tolerable, sino que son esenciales. Keynes fue el primero que trató de resolver en sus explicaciones la desigualdad con el crecimiento. Fue el que formuló la idea por Simon Kuhnert, que, como sabéis, estudió a fondo el crecimiento de los Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, segunda mitad hacia mediados del siglo XX, y él formuló su curva en la que decía, fijaros porque esto es importante, en la curva tenéis por un lado la desigualdad y por otro lado en el eje de abscisas el crecimiento. Entonces dice, cuando empezamos a crecer,
y esto se puede aplicar a las economías emergentes, la desigualdad aumenta. El crecimiento lleva al aumento de la desigualdad, el crecimiento económico, es decir, el crecimiento que viene de la producción de las empresas, de la obtención de beneficios. La desigualdad aumenta de forma considerable en las primeras etapas de crecimiento, y eso lo estamos viendo en las economías emergentes actuales, en el sudeste asiático y en otras. Pero luego, Kuhn decía, pero a partir de un punto máximo, el crecimiento lleva a una bajada de la desigualdad. Esto que nunca ha sido absolutamente cierto, pero fue la primera consideración de importancia que hizo que la desigualdad desapareciera del interés de los economistas. Dijeron, mire, el propio Kuhn dice que la desigualdad se resuelve, se soluciona con el crecimiento. Luego, ¿qué sentido tiene hablar de la desigualdad? El propio Galbraith, el padre de James Galbraith, que antes he mencionado, escribió en 1955, fíjense que este es el tema: hay pocas cosas más evidentes en la historia social moderna que el declive del interés de la desigualdad como tema económico. Bueno, no hay que olvidar que 1930 a 1980 es la época dorada del crecimiento en el mundo, en la época después de la Gran Depresión y después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando se ha producido de verdad el crecimiento espectacular, el crecimiento del bienestar, el crecimiento del empleo, de la renta, etcétera, etcétera. Luego, no es raro que en 1955 desaparezca el interés por la desigualdad. Pero fijaros, yendo a cómo medimos los ingresos, la renta, ya hemos hablado en otra ocasión que lo que está ocurriendo en la actualidad es que, y especialmente en Estados Unidos, es que la mayor parte de los ingresos van al 1% de la población. En el gráfico de arriba tenéis el crecimiento de lo que recibe el 1% superior de la sociedad, y en el de abajo tenéis lo que recibe el 50% inferior. Es decir, de ahí viene la preocupación actual por el por qué hemos vuelto a considerar la desigualdad como un problema en el mundo, es porque empieza a ser excesiva y continua. Ahí tenéis el mismo gráfico relativo todavía a ingresos, por lo que se refiere a Rusia, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, y veis que durante unos años Rusia ha crecido esa desigualdad, sigue siendo un país muy de desigualdad, y lo tenéis ahí. Lo hemos estudiado en otras ocasiones esto, pero como una medida de las desigualdades es el índice de Gini, y para que todos lo sepamos, China es el que existe más desigualdad. Es verdad que sabemos que existen zonas establecidas así, que tienen que vivir de la tierra y del campo y que no pueden ni emigrar a las ciudades, pero lo cierto es que tiene un índice de Gini muy elevado. El segundo es Estados Unidos, y veíamos que tiene como casi el 50%, el índice de Gini, como sabéis, 0 correspondería a una distribución absolutamente homogénea y 100 a una persona teniendo todos los ingresos, la riqueza del mundo. Por tanto, porcentajes del 50% son altos. El otro día dije que España está en el 33, el índice de Gini está en el 36, ha subido en los últimos tiempos a más. Aquí tenéis, por lo que se refiere al 1% de la mayor riqueza, pues tenéis Rusia, India, Brasil y los Estados Unidos, y China en quinto lugar. Es decir, que es una característica del capitalismo esta existencia de desigualdad y este aumento de la desigualdad. Este gráfico resulta muy interesante y he buscado los que tenía anteriormente, pero francamente no los he encontrado. Aquí, como sabéis, es lo que reciben los hogares en los Estados Unidos. Está calculado para el 2007. Esta es la mediana, es la mediana, lo que deja el 50% a la derecha y el 50% a la izquierda en cuanto a la horquilla de ingresos de la sociedad.
Esto es importante. Ese gráfico que digo que no he encontrado, aquí estaba. Como veis, aquí dice que solo un 16,5% de las familias americanas están en ese tramo intermedio de ingreso. No hace mucho tiempo aquí existía casi el 50% de la familia. Eso muestra el gran deterioro de la clase media, que es una de las características de nuestras dificultades. Causas de las desigualdades. Es increíble porque todo puede afectar las desigualdades. La tecnología, la educación, la educación para empezar, la educación elitista, a la que, por cierto, tan crítico ha sido Michael Sandel en su último libro, la educación elitista de los Estados Unidos es una causa de las desigualdades en aquel país. Pero el propio comercio puede llevar a las desigualdades, la migración, que permite bajar los salarios a las personas que vienen de fuera. El gobierno puede tener errores y aumentar los sindicatos, las estructuras familiares. Y yo diría que especialmente el mercado de valores y las burbujas financieras, según hemos podido ver en los últimos años. Pero fijaros estos datos tomados de la prensa diaria. Los CEOs de las compañías norteamericanas ganan en promedio 312 veces más que el trabajador promedio. En la década de 1960 el ratio era de 20. O sea que es increíble lo que nos está pasando en estos temas. En el caso de España, lo que hemos visto en estos últimos días es que el promedio de los directivos es 86 veces el de un sueldo promedio. El progreso y el bienestar no se entienden adecuadamente si no se tienen en cuenta cómo se parten los beneficios del conocimiento económico. La desigualdad importa. Fijaros, aquí recojo, esto está directamente sacado de un estudio de BBVA Research, hecho por Rafael Doménez, que es un economista de gran nivel. Y él dice que la desigualdad importa. Es decir, la desigualdad importa. No se puede, frente a esa labor de Cúnez o resultado del crecimiento económico de los años 30 al 80 del siglo pasado, en que la desigualdad había perdido interés e importancia, en la actualidad la desigualdad importa de forma considerable. Ni todo el crecimiento es bueno, ni toda desigualdad es negativa. Es decir, hay que tener también eso en cuenta. Él insiste en que la desigualdad entre conocimiento y la relación entre conocimiento y desigualdad es compleja, no es fácil. Y todas estas cosas, uno cuando entra en ellas se da cuenta, primero, cómo no son fáciles de distinguir y cómo no son fáciles dejar una posición simple en cuanto a ello. Dice también que las causas de la desigualdad son diversas, como podríamos pensar, y él menciona aquí la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. Si la educación elitista de los Estados Unidos influye en la desigualdad, el que no exista la misma igualdad de oportunidades para el acceso a la educación, sin duda va a ser una causa de la desigualdad. La ineficiencia de los mercados de trabajo y de productos, las interacciones entre la población y el proceso técnico sesgado y las habilidades, el estado de bienestar y la calidad institucional. Son cuestiones que afectan a la desigualdad. Pero fijaros, en el informe establece 10 elementos de la desigualdad que los he recogido, tal como los expone Doménez en su libro, en su informe, tal como él los indica. La desigualdad en riqueza es menor que en otras economías avanzadas. Se está refiriendo a España. Es decir, que España
todo coincide en decir, sobre todo antes de la pandemia, y a pesar de que se ha deteriorado desde la recesión, la gran recesión del 2009, pero la desigualdad en riqueza es menor que en otras economías avanzadas. El índice de Gini para la riqueza lo deja claro. Si estamos en el 36, cuando Estados Unidos y otras economías están en el 50 o más, pues no es elevada. La enorme distancia a la frontera internacional de renta per cápita y desigualdad de la renta. Existe una enorme distancia entre la renta per cápita y la desigualdad de la renta. No hay que olvidar, y esto lo vengo insistiendo, en que en nuestro país, en PIB per cápita, está en el lugar 32 del mundo, que es una cuestión preocupante. Yo, como sabéis, en relación con eso, digo que el país va hacia abajo sin que nos demos cuenta. El problema, fijaros, algo en lo que hemos insistido, según Domene, no es importante en España, la riqueza del 1% más rico. No tenemos esa desigualdad que se ve a nivel internacional. El capital humano sí que hay diferencia. El capital humano sabemos que es verdad que en España existen grandes masas de personal sin cualificación, sin formación y por tanto y sin calidad humana, diríamos, y eso sí que afecta a gran parte del capital procede de esa desigualdad en capital humano. Aunque fijaros, y esto es lo más importante del trabajo de Domenech, dice, en España un 80% de la desigualdad viene explicado por el desempleo. A mí esto me parece una conclusión clarísima porque es lo que venimos importante, lo que venimos viendo en el caso de España. El desempleo es tan alto que efectivamente si pudiéramos resolverlo, resolveríamos el tema de la dificultad. La menor brecha salarial, por cierto, esto también es un fenómeno, como sabéis, los salarios que se impusieron después de la gran recesión, pues por supuesto están ampliando esas desigualdades. Tenemos un estado del bienestar, hay que decirlo, mejor que en otros países, y ese estado del bienestar amortigua un poco la desigualdad. Tenemos redes de protección de los más desfavorecidos que mejoran el resultado final. Luego hablaremos de alguna otra posibilidad. Bueno, como sabéis, habría que recordar aquí el ingreso mínimo vital, luego lo mencionaré, que sería el ingreso mínimo vital, empieza a ser una cuarta red de protección de las personas más desfavorecidas o de las familias más desfavorecidas. Al final, la distribución, según él, es similar a los países del norte de Europa. La menor igualdad de oportunidades influye, sin duda, en estas desigualdades. ¿Cómo evoluciona? Especialmente Branko Milanovic hace referencia, también la hace James Galbraith, pero en su último libro, El fin de la normalidad, él dice que no cree que volvamos a ninguna normalidad y tiene dudas sobre el crecimiento. Él se une a la interpretación dada justo antes de la pandemia por Robert Gordon, el gran economista americano, que es en gran manera el que explica con detalle el tema del estancamiento secular. Justo la pandemia ha venido a detener esa preocupación, pero antes de ella estábamos hablando de que el mundo se orientaba a un estancamiento secular, es decir, a un crecimiento muy bajo, y países como el nuestro podían verse más afectados de ese estancamiento secular. En gran parte, James Galbraith, que me parece uno de los estudiosos más notables de estos tiempos, y él cree que el futuro no es bueno en relación con esto. El que sí tiene un capítulo dedicado al futuro de la desigualdad
es Branko Milanovic. Y cree que la mejora y convergencia de la renta per cápita se producirá en el sudeste asiático, como estamos viendo, pero que en los países desarrollados lo normal es que, al contrario, se produzca divergencia, como estamos viendo. Por cierto, un comentario al hilo de lo que hemos visto con la reunión del G7. El G7, claro, no tiene nada que ver con los 7 países más desarrollados del mundo. Ni Italia, ni Canadá, ni otros están entre los 7 países más desarrollados. Y, por supuesto, falta China, la India y otros en esa lista. Por tanto, el G7 es un G7 artificial formado por los países que habían actuado hasta ahora. Como sabéis, el caso de España, estamos en la posición 14. Y en estos días de verdad, perdón que lo diga porque no soy una persona que ataque a los gobiernos democráticamente establecidos y que los dejen hacer, pero es verdad que hemos visto unas relaciones Biden, Pedro Sánchez realmente, vamos, como alguno decía, corría para decirle hello, how are you, ¿no? Es decir, que lo que se ha visto en la televisión, sin lugar a duda, este presidente nos está humillando o tratando con displicencia, sin duda, pero vamos, no lo hemos ganado. Nos lo hemos ganado primero por lo que han sido los gobiernos de Zapatero y del propio Sánchez, vamos, actuando realmente en contra de los Estados Unidos. Teniendo en el poder un partido comunista, que eso en Europa y en Estados Unidos es inconcebible. Pero además de todo eso, es que empezamos a ser un país irrelevante, una economía irrelevante. El 14% en volumen, vuelvo a repetirlo, y el 32% del mundo en PIB per cápita, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que vamos para abajo, y la primera consecuencia de ir para abajo es nuestra irrelevancia mundial. Es decir, seguramente Biden nos ha tratado como lo que somos. Él cree, Milanovic, que la clase media en los países desarrollados actuales seguirá debilitándose y que la desigualdad no mejorará de forma notable. Fijaros el panorama que se nos viene encima. Es oportuno mencionar el ingreso mínimo vital en este momento, que, como sabéis, en España llevamos un año desde que se aprobó, y no sé si lo veis completo, pero España está en 400 y pico de euros de ingreso mínimo vital. Y, por cierto, los resultados son, en la actualidad hay como quizá 1 millón de personas que lo están recibiendo, pero de 5 solicitudes, 4 se rechazan. Es decir, que bueno, de todas maneras, a mí me parece, como decía antes, una red inevitable y, en mi opinión, buenísima. Las redes, ¿os acordáis que el tema de las redes protectoras que había difundido FOESA, y que FOESA decía que existían 3 redes protectoras en las familias necesitadas en España? Una, la red protectora de la beneficencia, de Cáritas y de otras instituciones. Otra, la red de familiares y amigos, que en el caso de los padres y los hijos es clarísima. Y otra, los posibles recursos ahorrados que puedan tener la familia, que los tengan que emplear en las épocas bajas. Pero sobre esas 3 redes surge esta cuarta del ingreso mínimo vital, que a mí me parece inevitable y útil. Para no extendernos como en otras ocasiones, termino, y así podemos tener algo de tiempo para preguntas y respuestas. Fijaros, los economistas tienen consenso. Es curioso decir esto, es muy duro en estos tiempos en los que hay una narrativa, un relato liberal, libertario, que está en contra de cualquier subida de los impuestos. Pero los economistas dejan claro que Franklin Delano Roosevelt fue el artífice de la recuperación a partir de la Gran Depresión del 29 y el 30,
y fue el New Deal, que fue una actuación del gobierno para mejorar la vida de las personas, y la subida de los impuestos a la renta. Milanovic no ve mal el incremento de los impuestos, las transferencias sociales y otras medidas. Por no hablar de Thomas Piketty, que como sabéis habla de impuestos hasta el 90% a las empresas, y recuerda que entre 1930 y 1980, esa época de gran crecimiento y de aparición de la sociedad de bienestar, la presión fiscal era del 82%. En el caso de España, el problema es el desempleo y un mayor crecimiento absoluto. Es decir, si nosotros creciéramos más, atención con lo de crecer, ya sabéis mi opinión. Vamos a crecer después de la pandemia, pero vamos a crecer porque con la pandemia la producción del país se ha situado en un 70% de la capacidad de producción. Y vamos a subir hasta lo que se considera normal, que es un 85% de la capacidad de producción. Pero la capacidad de producción hace tiempo que no se mueve en España y al contrario, está cayendo, porque las grandes empresas no invierten ni toman riesgos, porque no hay una gran masa de empresas medianas, innovadoras y emprendedoras, y por tanto, ¿eso qué quiere decir? Que no va a haber por encima, cuando lleguemos a ocupar el 80-85% de la capacidad de producción del país, de lo que se llama la frontera de las posibilidades de producción, pues ahí nos detendremos, porque no hay grandes inversiones ni grandes actividades, como sabéis. Decía que las redes de protección son muy útiles y decía también que el ingreso mínimo vital a mí me parece que es un buen ejemplo. Y por último, ya sabéis mi posición, que la vuelvo a repetir aquí. Para mejorar y resolver el tema de la desigualdad, tenemos que aprovechar la digitalización y tenemos que entrar con fuerza en el desarrollo de la sociedad comunitaria activa, un concepto que ya me habéis oído en varias ocasiones y que en cualquier caso os brindo para otra charla la explicación del proyecto en el que estoy metido, el Valle Digital Sierra de la Demanda. Es impresionante cómo se está movilizando la sociedad civil, cómo se está los voluntarios, cómo están creando ideas que muy pronto se van a transformar en empresas, y para mí es una demostración de esta idea de potenciar la sociedad comunitaria activa. Me detengo aquí, Francisco, por si hay preguntas y respuestas. Bueno, hay preguntas. Vamos a ver. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Paco. Sí. Hola, ¿me escuchas? Sí, pero no sé quién eres. Soy Pablo Alcalá. Ah, bueno, habla. Hola, buenos días, buenas tardes, Adolfo. Yo me encantó tu charla de la semana pasada y de hecho te he pedido el PowerPoint porque me encantó y la veo acertadísima. Pero yo lo siento, la de hoy no te la compro. Es decir, yo no veo la correlación entre desigualdad y pobreza. Tú compras a Marx, Rousseau y Piketty y yo compro a Smith, Schumpeter y Arcemoglu. Y te voy a dar varios datos. Primero, has dicho que la desigualdad genera pobreza. Las sociedades con menor desigualdad, medidos por el índice de Gini, eran las sociedades soviéticas de los años 80 y tenían un grado de pobreza brutal. El índice de Gini, a día de hoy, ningún estudioso del desarrollo lo considera un índice válido, entre otras cosas porque Sierra Leona tiene un índice del 0,32, superior a Reino Unido, Italia y España. Es un indicador muy inválido. Todo el mundo utiliza indicadores multivariables, multidimensionales, etcétera, etcétera. No existe una causa única de la pobreza y eso lo dicen todos los estudiosos serios del desarrollo, no Piketty. Cuando dices que los CEOs ganan más que un trabajador promedio, eso no influye en la pobreza. De hecho,
tú has dicho que Lula, que había que dar propiedades a los favelistas para reducir la pobreza. Eso lo hizo Lula y no redujo la pobreza. Y por último, en China, que lo has mencionado tú como un índice Gini donde ha crecido la desigualdad, es donde más se ha reducido la pobreza. Eso estaría en línea con la curva de Kuznets. Pero es que donde más ha aumentado la desigualdad en los últimos años es en Suecia, donde no ha habido aumento de la pobreza. Es decir, no te compro la correlación entre desigualdad y pobreza. No te la compro porque no compro a Marx, ni a Piketty, ni a Rousseau y no creo en ella. Entonces, hablas de que en México hay un 58% de pobreza y en Venezuela un 96%. Y hay una sociedad mucho más igualitaria. Es decir, lo siento, pero no te puedo comprar el discurso. Oye, perfecto tu comentario. De todas maneras, quiero matizar algo importante. Yo no he dicho, creo que no he dicho, si lo he dicho no es correcto, que la desigualdad cree pobreza. Lo que digo es que es muy difícil separar la desigualdad de la pobreza. Es decir, sí, es muy difícil porque tú miras entre el que más gana y el que menos gana. Y por tanto, un país muy pobre es un país en el que va a haber gran desigualdad. Por tanto, no es que yo establezca una correlación, ni mucho menos. Querido Adolfo, perdona, Venezuela no pasa eso y Sierra Leona no pasa eso. Te he dado dos casos de dos países. Sí, y en China se reduce la pobreza en 800 millones, con un aumento brutal de la desigualdad. Bueno, sí, pero lo que quiero decirte es que la desigualdad y no es que exista correlación, sino que están íntimamente ligadas. Si tú tienes una... No estoy de acuerdo. Hombre, digo en términos de hecho, el ejemplo que tú has puesto del desempleo, no es un ejemplo de desigualdad de renta, es un ejemplo de falta de crecimiento. El empleo se genera con crecimiento, no con redistribución de la renta. Bueno, sí, pero entonces yo te digo, vamos a ver, me refiero a numéricamente. Si tú llamas diferencia entre el que más gana y el que menos gana, si tienes muchos pobres, la diferencia es alta. Está clara esa, la desigualdad es alta, punto. ¿Qué es precisamente el ingreso mínimo vital? Es lo que yo creo que puede cambiar eso. Si tú terminas... El ingreso mínimo vital sustituye a las rentas de inclusión, a la renta mínima de inserción. Pablo, que existían. Dime. Pablo, entonces, deja que Adolfo termine las frases. Sí, perdona. Entonces, si la cuestión es la siguiente. El tema de la desigualdad es que nos organizamos con una curva de distribución con una larga cola en la parte de la derecha, es decir, con unas personas que tienen muchos ingresos en la parte de la derecha. ¿Cómo tú corregirías eso? Corregirías eso si a mí esa desigualdad no me preocupa en absoluto. La desigualdad del que más trabaja y del que más éxito tiene, etcétera, no me preocupa en absoluto. La desigualdad de Amancio Ortega no es perjudicial para una sociedad. Lo que sí es cierto es que si tú tienes pobreza, esa desigualdad aumenta. No es que exista correlación, sino que matemáticamente, de la forma como lo calculas, existe. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que la primera consecuencia que uno dice? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es la parte de la izquierda detener, es decir, que todo el mundo tenga un mínimo vital, que todo el mundo que lo necesite tenga un mínimo vital. Y de ahí viene el que yo piense que esa puede ser una de las medidas que van en la línea correcta. Claro, pero con un mínimo vital no reducen las desigualdades. Y según tu planteamiento, en Estados Unidos, donde están los CEOs que más ganan, tendría que haber mucha más pobreza que en Sierra Leona, que tiene un índice de Gini mejor y no hay grandes fortunas. Bueno, primero, la pobreza en Estados Unidos es muy alta. El umbral de pobreza, que ellos dicen que es un 12%, puede estar en el 41% según algunos cálculos. Pero vamos a ver, no polaricemos las cosas, Juan Pablo. Yo no soy enemigo de la desigualdad. No soy enemigo de la desigualdad. Todo lo que he intentado en la presentación ha sido eliminar cualquier posición previo ideológico y hablar de hechos. Por tanto, no estoy en contra de la desigualdad. Tampoco estoy a favor del libertarismo que tanto se está produciendo en nuestros días. Pero, en fin, busquemos una objetividad en el tema.
Sí, Adolfo, buenas tardes, soy Juan Pablo Maldonado. Hombre, Juan Pablo, ¿cómo estás? Sí, mira, a mí me gustó mucho tu charla del otro día, aunque tuve un corte de luz y me perdí 5 minutos por lo menos, y la de hoy me ha parecido muy lúcida, muy lúcida. Yo creo que has tratado el tema con bastante objetividad. Yo no he visto que hayas inclinado la balanza de forma voluntarista en ningún sentido. Yo creo que has hecho un estudio universitario, como tiene que ser, de tomar en cuenta todas las opiniones y todas las contribuciones que se han hecho, ¿no? Y a mí me parece muy bastante lúcido. El tema de la... Y luego creo que has acabado con dos cuestiones que son ahora, no es que estén de moda, es que es por donde van los tiros. Una, el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital es que ocurre que a partir del momento en que no hay trabajo, esto ya, bueno, una cosa queda por supuesto clara es que esa vieja idea de que la pobreza tenía una causa moral, bueno, eso puede ser así en algunos casos, pero eso ya está muy superado y es insostenible, ¿no? Eso, el ingreso mínimo vital esto viene para quedarse, viene para quedarse, porque además es que le puede ocurrir a cualquiera. Por mucho que se haya esforzado en la vida, por mucho que se haya preparado, le puede ocurrir a cualquiera que se encuentre en un escenario que necesite acudir al ingreso mínimo vital, porque además vamos a una sociedad sin privilegios. Y luego, en segundo lugar, esa referencia que has hecho a la sociedad, bueno, lo que está cobrando un impulso tremendo en España y en la Europa mediterránea es todo lo que tiene que ver con el tercer sector de acción social. Y el tercer sector de acción social lo que viene realmente es no a reemplazar, sino a actuar allí donde no llega ya el Estado, por la sencilla razón de que el Estado cada vez puede menos. Y la virtud que tiene es que eso procede del seno de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que te tengo que decir, Adolfo, que hay una confluencia muy grande entre tus líneas de trabajo y las mías y con las cosas de actualidad que yo leo. Muy bien, Juan Pablo, gracias por comentarlo. Esa era mi intención. Mi intención era superar cualquier planteamiento ideológico. Es que habéis visto seguramente el artículo de las páginas Salmón del País de este fin de semana, que viene dedicado a la polarización. Es un reportaje amplio. Y claro, si encima de las dificultades objetivas que estamos viviendo, polarizamos nuestras posiciones, estamos perdidos. Entonces, las interpretaciones radicales de uno y de otro lado, a mí me parece que no son lo mejor para estos momentos en que necesitamos frialdad, actuación, etc. Los tiempos, vuelvo a decir, no son buenos. El futuro no es bueno. Muchos de nosotros tenemos una edad que a lo mejor ya no nos afecta poco, pero tenemos hijos y nietos y empieza uno a preocuparse porque no se ve una salida fácil de cómo van las cosas, ¿no? Y en esas condiciones, repito, no puede haber esquema cerrado. No puedo yo ser libertario por un lado, ni puedo ser conservador extremo por el otro. Yo creo que debemos intentar entre todos ser objetivos y ver cómo los problemas reales que tenemos los vamos solucionando poco a poco. A mí me gustaría hacer un comentario. Yo creo que la desigualdad tiene varios componentes. Uno de ellos es hasta qué punto una persona puede sobrevivir
o una familia puede sobrevivir con ellos. Y otro aspecto es siempre una cierta comparación con ciertos modelos que se están poniendo delante. Yo creo que, por ejemplo, la inmigración, la presión inmigratoria que estamos sufriendo, no solo tiene que ver con la pobreza de los países de donde procede, sino que también tiene que ver con determinados modelos de conducta y de consumo que están viendo continuamente en los medios de comunicación y que comprensiblemente también quieren alcanzar. O sea, muchos de ellos quieren pues saber lo que es tener coches, saber lo que es tener una casa, saber lo que es educación, etcétera, etcétera. Entonces, es algo, digamos, relativo al bienestar general de la población también. Nada, eso era simplemente. Oh, yo creo que tienes razón, verás, la desigualdad afecta al bienestar, afecta al bien común, sin lugar a dudas. Sobre todo la desigualdad extrema. Yo opino que la desigualdad tiene mucho de natural y tiene mucho de beneficioso dentro de ciertos límites. Pero cuando es extrema y cuando es producto de mal funcionamiento de nuestras sociedades, mal funcionamiento del poder económico y del sector financiero, etcétera, etcétera, hombre, entonces no estamos hablando de una desigualdad natural. Por tanto, tiene un impacto en nuestras sociedades. ¿Cómo actuamos y cómo resolvemos? Bueno, en esas estamos. A eso es lo que hay que darle vuelta. Teniendo en cuenta que lo que no soy yo es un defensor del intervencionismo, ni soy un defensor del aumento de los impuestos, ni soy... Ahora, ¿qué hacemos con las dificultades que tenemos? Esa es la cuestión. También me gustaría decir lo siguiente. Un grado de desigualdad es, digamos, necesario porque si no se puede medrar en la sociedad y subir socialmente con el propio esfuerzo, entonces tampoco hay motivación para esforzarse. Quizá la sociedad esté dispuesta a aceptar un grado bastante considerable de desigualdad si se considera que es justo, pero no si se considera que es injusto. Por ejemplo, Sonsei Veblen, del que tú y yo has hablado, hablaba de la clase ociosa en Estados Unidos, de aquellos que tenían sus ingresos por herencias que tenían y que no trabajaban. Bueno, según los escritos que estoy viendo, las personas en Estados Unidos que no trabajan y que tienen grandes ingresos por herencia, cada vez son más. Y en Alemania también hay mucha gente que está heredando ahora grandes fortunas que se han hecho después de la guerra. Entonces, la capacidad de subir a través del propio trabajo cada vez se ve como más difícil y se ve que las personas que tienen pues una posición privilegiada no la merecen. De todas maneras, yo creo que si esas personas que están en posición privilegiada hicieron lo suficiente porque los demás lleven una vida, digamos, medianamente aceptable, todavía se los aceptaría. Es decir, yo creo que hay determinadas condiciones en las clases altas, en las clases pudientes, que si las cumplen, las clases menos pudientes podrían aceptar la desigualdad. Una de las razones por las grandes tensiones en Estados Unidos hoy día está, y siempre se menciona, que se rescataron los grandes bancos y no se rescató a los miles de personas que se quedaron en la calle por las hipotecas que no pudieron pagar. Ahí es cuando ya la población, digamos, de medios pudientes
se resiente y no está dispuesta a llevar las desigualdades. Yo creo que habría que considerar varios de esos factores a la hora de evaluar el impacto de la desigualdad en el bienestar social en general. Oye, un comentario rápido, Francisco, en relación con tu mención de Thorstein Veblen. Tiene gracia porque Thorstein Veblen en su libro tenía razón, pero por una circunstancia especial. En esa época se consideraba que el tener éxito en los negocios era para vivir mucho mejor, gastarlo y nada más. Solamente en el siglo XX, cuando empieza sobre todo la gran recuperación tras la Gran Depresión, es cuando se descubre que las ganancias de las empresas, lo mejor no es gastárselas en grandes mansiones y en grandes viajes o en grandes la vida padre, como dicen los mexicanos, sino en reinvertir. Entonces es curioso, el capitalismo pasa a utilizar los beneficios en la reinversión. Y eso hace que la vigencia de la sociedad ociosa tuviera menos impacto posteriormente en lo que fue el desarrollismo de mediados del siglo XX. Es decir, que lo que quiero decir es que hay cambios en las interpretaciones de las personas que son fundamentales para que la sociedad cambie. Y algunos de esos cambios son los que necesitamos para resolver los problemas de desigualdad. Y termino y haciendo referencia, termino este comentario, haciendo referencia a Juan Pablo, que es el que nos ha explicado, a Juan Pablo Maldonado, que es el que nos ha explicado tantas veces en nuestra tertulia, que la mejor distribución de la renta es el salario, es tener un puesto de trabajo y que todo el mundo reciba a final de mes unos ingresos que le permitan vivir, mantener a su familia, tener su casa, tener ahorro. Luego, el trabajo es fundamental. Y pongo énfasis en lo que dije ya y a lo que se refirió Simon Kuznets y Galbraith, el padre, John Kenneth Galbraith, al decir que a mediados del siglo pasado perdió importancia la desigualdad porque todo el mundo tenía trabajo y todo el mundo funcionaba bien. Luego, al final, el desempleo es, como decía Domenech, es la causa más grande de la desigualdad existente en nuestro mundo. Y en esas condiciones, ahí es donde el problema del país es grave, porque por un lado, perdonar que repita estas cosas, pero no hay más remedio, por un lado, la frontera de las posibilidades de producción no aumenta. ¿Y no aumenta por qué? Para que aumente la frontera de las posibilidades de producción, es decir, la capacidad productiva, las grandes empresas tenían que invertir continuamente. ¿Qué pasa en nuestros días? Que las grandes empresas están dominadas por los directores financieros. Y los directores financieros dicen dos cosas. Uy, no, invertir lleva riesgo terrible en nuestros días. No se puede invertir. En todo caso, vamos a poner nuestro dinero en los fondos de inversión y tal y cual. Sabéis que soy un crítico de la economía financiera utilizada en ese sentido. Bueno, entonces, por un lado, la frontera de las posibilidades de producción no crece. Y eso a mí me parece sorprendente que nadie lo esté diciendo. Nadie lo dice porque la frontera de las posibilidades de producción es muy difícil de medir. Es decir, nuestra capacidad productiva, ¿cuál es? Es muy difícil de medir. Ya os comenté el otro día que Lawrence Klein me dijo en una ocasión que haciendo una recta de regresión de los picos de máximo crecimiento de un país, eso nos iría marcando la frontera de las posibilidades de producción. Si eso se hace hoy en España, la frontera de las posibilidades de producción está bajando, porque llevamos años sin invertir y está bajando. Luego, el primer problema que tiene el país es que no hay aumento de las inversiones, aumento de la productividad, aumento del valor añadido. Y segundo, que tenemos, perdonad que esto también lo dije la última vez, tenemos una población activa mucho más elevada
de la que podemos soportar. Sencillamente, hay mucha gente demandando trabajo del trabajo que puede ofrecer nuestro sistema productivo. ¿Cómo arreglamos esa situación? Pues yo no veo otra solución. Y perdón que reitere el tema, si el establishment empresarial, si las grandes empresas del sistema productivo no ofrece trabajo, si el gobierno no hace inversiones ni hace políticas de creación de empleo ni nada de esto, no tenemos más remedio que los individuos, cada uno, en la sociedad civil, nos pongamos en marcha para solucionarlo. Y repito una idea que me habéis oído varias veces, que la digitalización nos lleva por ese camino, porque es, dentro de lo que se puede decir en estas cosas, una vuelta de la iniciativa privada al individuo, de la inversión particular en pequeñas cantidades, de la facilidad de inversión, etcétera, etcétera. La cuestión es, ¿puede una economía de ese tipo realmente salvarnos de las dificultades actuales? Pues no lo sé. Adolfo, yo quería hacer una intervención. ¿Me oís? Sí, sí. Vamos a ver, el otro día hablabas un poco de mirar para adelante y de no... Y hoy has hablado de que no hay que polarizar. Eso es. Bien, esto aparentemente a mí me parece puede ser aparentemente una idea loable de decir, bueno, hay que partir de, hay que mirar al futuro, etcétera. Esto es una idea loable, pero en el fondo también esto esconde un intento de ocultación. O sea, vamos a ver, cuando tú estás diciendo, y yo estoy totalmente de acuerdo, que hemos pasado del puesto 14 al número 32 en riqueza, en Producto Interior Bruto, o cuando hemos pasado de unos índices de paro tolerables a los que hemos llegado a tener, eso tiene unas causas. Entonces, casi siempre nos movemos en economía en el terreno empírico, en el terreno de los hechos. Los hechos son estos, la desigualdad, los datos, la pobreza, pero también algunas veces tendríamos que hablar de las causas, Y luego quisiera, perdón, que es que está lloviendo aquí a todo llover. Voy a cerrar la ventana. Y luego quisiera hacer una pregunta concreta. Has hablado de que hay 3 redes protectoras, las redes protectoras que hay en España, de Cáritas, de la familia, etcétera, y has llegado a una conclusión que yo comparto de que, diríamos, el estado de bienestar que hay, o sea, en definitiva, la lucha contra la desigualdad es superior en España a nuestra riqueza. O sea, has dicho que estamos próximos a los países del norte. O sea, en proporción estamos más próximos a los países del norte. Pero yo aquí te quiero traer una cuestión. Aquí hay un hecho que no se ha mencionado, me parece, ni el otro día ni hoy. Este welfare que tenemos, este estado de bienestar relativo, porque sabemos que hay mucha pobreza, tú mismo lo has dicho con datos, hay un dato que es aplastante. Nosotros tenemos hoy en día una deuda pública de, en fin, según se mida, pero como mínimo del 125% del PIB. Esto quiere decir que nosotros estamos viviendo y estamos manteniendo el welfare que tenemos porque estamos financiados por el exterior, o sea, no con ahorro y riqueza interna, o sea, más o menos tú lo sabrás mejor, pero ahí se habla de que entre un 10 y un 15% del pago de las pensiones está financiado con deuda externa. ¿Qué quiere esto decir? Que nosotros estamos teniendo... O sea, no solo hemos caído desde el puesto 12, o sea, desde el puesto 8 y luego al puesto 14, al puesto 32, no solo hemos caído, sino que además tenemos una deuda que pesa sobre nosotros y sobre las generaciones futuras que no se puede sostener, que se está sosteniendo además en unas condiciones súper favorables porque el Banco Central Europeo ha comprado toda la deuda
que ha emitido España y a unos tipos de interés prácticamente irrisorios, pero eso sabemos que algún día se va a acabar. En una palabra, que yo soy bastante pesimista respecto al futuro y abogo por mirar hacia adelante, pero mirar muy bien lo que ha ocurrido aquí y exigir responsabilidades a los que han causado este desaguisado que estamos viviendo. Oye, Carlos, muy de acuerdo en todo, por supuesto, el tema de la deuda impresionante, veréis. Primero, es curioso, pero ha surgido lo que se llama la nueva teoría financiera en los últimos años, que empieza a decir que la deuda pública, el déficit y la deuda pública no eran tan graves como decíamos. Eso nos ha dejado realmente impresionados. De pronto, cuando antes el déficit, ¿sabéis? La insistencia de la Unión Europea en mantener el déficit por debajo del 3% y la deuda por debajo del 60%, bueno, pues ahora los teóricos han dicho que no hay problema en la deuda pública, que puede subir. Y la verdad es que tenemos el caso del Japón, que tiene una deuda pública muy elevada desde hace muchos años. Y, por supuesto, el tema está basado en que no suban los tipos de interés, porque las tragedias del pasado han sido que cuando te endeudabas un montón, subía los tipos de interés y entonces estábamos todos perdidos. No sé cómo vamos a salir, porque lo que estás diciendo está claro, estamos financiando los gastos de la seguridad social y otros con deuda pública. ¿Qué es lo que entiendo yo que está pensando el gobierno? Que los 140.000 millones de euros nos van a servir para arreglar la situación. Y ese es, porque si no la situación sería muy difícil de resolver. Pero sí quiero precisar lo siguiente, Carlos. Vamos a ver, en volumen, es decir, el volumen del PIB, España está hoy en el lugar 14. Ese es el último dato. Seguramente la vez anterior hablé del lugar 13, pero está en el lugar 14, es decir, que está bajando. En volumen, en el volumen del Producto Interior Bruto. Y la otra vez yo presenté los cuadros en los que España estaba, cuando estaba en el lugar 7º del Producto Interior Bruto Mundial. Hoy vamos por el 14. Pero hay el otro componente, que es el Producto Interior Bruto per cápita. Y ahí sí que estamos perdidos, porque ¿qué pasa? Que como la población es excesiva para nuestro sistema de producción, y en esa población excesiva están los 5 millones de inmigrantes que seguramente tuvimos en los años del boom inmobiliario, pero claro, eso hace que el Producto Interior per cápita haya caído en términos de poder de paridad de compra al 32. Estamos en el lugar 32 del mundo. Pero distingo, en volumen el 14 y en per cápita el 32. ¿Qué pasa, y lo he dicho en otras ocasiones, con países como Holanda? Holanda está en volumen el 17 del mundo, porque es un país con menos población que nosotros, y está en el 17. Pero como tiene una productividad impresionante, entre otras cosas, el PIB per cápita siguen ocupando el lugar 10 del mundo. Entonces, lo impresionante es esa situación. Un país como Holanda, que baja en volumen con motivo de que el resto, la convergencia de los otros países emergentes, la India, China, etcétera, baja en volumen, pero mantiene su PIB per cápita. Nosotros no solo bajamos en volumen, sino que bajamos en PIB per cápita. Y ahí es donde yo creo que está el futuro negro que yo estoy pensando y estoy advirtiendo que puede tener nuestro país. Gracias. No se te oye, Francisco, no se te oye, tienes el micrófono cerrado. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Pablo, ¿tú quieres decir algo?
No, simplemente felicitar a Adolfo, aunque no coincida con él. La verdad es que la exposición, como ha dicho Juan Pablo, ha sido muy trabajada y muy rigurosa. Yo no coincido con su opinión, pero eso no quiere decir que no valore la presentación. Y simplemente matizar una cosa que has dicho, Francisco, y que se dice mucho, y que nos olvidamos. El Estado rescató a los bancos y no a las personas. Es un mensaje de la izquierda que no tiene ningún sentido, porque los bancos no son nada. Es decir, los bancos es mi dinero, el dinero de Adolfo y el tuyo. El banco no es nada. O sea, el banco no está rescatando al banco, no está rescatando al propietario del banco. Está rescatando a la gente que tiene su dinero ahí. ¿Y por qué se hizo? Porque en 1929 no se hizo y el sistema financiero se desplomó. Entonces, dentro de las lecciones aprendidas en 1929, una de las que decía Keynes, que no es sospechoso del liberalismo, era que no se podía dejar caer al sistema financiero. Y todos los neokeynesianos posteriores lo han dicho. Es decir, realmente se está acusando del neoliberalismo y de salvar a los bancos y al sistema financiero con unas recetas que defendió Keynes y que apuntó como gran error de la caída. El problema de la crisis del 29 no es la caída de la bolsa. El problema de la crisis del 29 es el desplome del sistema financiero posterior por la negativa de la Reserva Federal inicial de rescatar a los bancos. Yo siempre les digo a mis alumnos que vean qué bello es vivir, donde al final del día sobreviven papá y mamá dólar, y es la única entidad financiera que sigue abierta, y eso es lo que pone en marcha la economía de la ciudad. Es una visión muy simple, pero muy clara para el que no sabe de economía. Entonces, si no se hubieran rescatado los bancos, las consecuencias hubieran sido mucho peores de las que hubo, y hubieran sido equiparables en la proporción actual a la del 29, es decir, caídas de tasas de paro del 50 y el 60%. Pero bueno, aparte de eso, insisto, que la no coincidencia con los planteamientos de Adolfo no quiere decir que no valore que la presentación ha sido muy, muy brillante y muy tratando todos los aspectos, como bien decía Juan Pablo. Pablo, me gustaría hacer un comentario a eso que has dicho. No solo es que se rescató a los bancos, sino que los directivos de los bancos responsables de los comportamientos irregulares siguieron cobrando sus bonos. Ninguno de ellos ha tenido que ir a la cárcel por los comportamientos que han tenido. Es decir, ellos no han pagado para nada por sus riesgos excesivos que han causado un gran daño en los demás. Eso ha hecho que, a pesar de esos argumentos que tú des que se podrían utilizar, las personas se comparen, y eso crea mucha indignación. Eso crea malestar social, lo cual afecta al capital social, es decir, hasta qué punto las personas están a gusto en la sociedad y hasta qué punto las personas creen que se les está tratando justamente. Perdona, ¿qué bonos van a cobrar empresas que pierden dinero? Eso que dices no es cierto, es una cosa que se dice y no es cierta. Los directivos cobran bonos cuando hay beneficios. Entonces, mientras siguió habiendo beneficios, siguieron cobrando bonos. Durante la gran recesión, los directivos no han cobrado bonos. Eso no es cierto, se dice y no es cierto. Lo que es cierto es que nadie ha ido a la cárcel. Eso es verdad, pero claro, ahí habría que ver hasta qué punto son responsables. El tema de la gran recesión sería un tema muy curioso, porque hay que recordar que el origen de la gran recesión es la negativa del Estado americano a cubrir una serie de deudas calificadas con la garantía del Estado, que eran las deudas de los bancos hipotecarios creados por Clinton y Roosevelt. Esos bancos emitían deuda con la garantía del Estado, Guarantee State, GS, y el Estado, cuando las compañías se desplomaron, salvó a las compañías, pero no salvó sus activos. Y eso fue lo que desencadenó la crisis financiera mundial. O sea, que habría que ver hasta qué punto es responsable la administración americana y el gobierno, y hasta qué punto son responsables los banqueros de la crisis, porque cuando tú asumes una crisis con unos bonos AAA, no estás cometiendo ninguna irregularidad. Es decir, la gente habla sin tener ni idea de finanzas y sin saber lo que pasó, y diciendo siguieron cobrando bonos. No es verdad, tú no cobras bonos si no hay beneficios. Pero bueno, esa es otra cuestión larga de debatir. Yo me estoy refiriendo a la crisis de 2007-2008, no a la gran recesión. Sí, la gran recesión del 2008, lo otro es la gran depresión. Una cosa es la gran recesión, que es la del 2008, y otra cosa es la gran depresión, que es la del 29. En la gran recesión los banqueros no cobraron bonos, porque no había beneficios. Es decir, eso es que el problema de hoy en día es que los medios de comunicación
hacen de altavoces, y yo lo siento por ser polarizado, claro que se cobran los bonos por despido, igual que cualquier trabajador, claro. Es decir, cualquier trabajador tiene derecho a una indemnización por despido. Es que no sé cuál es el problema de que cobres una indemnización por despido. Pero insisto, los medios de comunicación, y yo siento que a lo mejor suene polarizado, que nos gusta, están haciendo de altavoz de las declaraciones populistas de la izquierda que no tienen ningún sentido y que no son ciertas. Es decir, no es verdad. Aquí hay un comentario de Javier Pérez Balbuena que dice: se cobraron los bonos de compensación por despido para caídas de oro. Claro, y le he contestado que el problema fue la magnitud. Si me permitís que intervenga un momento, creo que igual que tomamos algunas posiciones sin entrar en todo el detalle de lo que hay, creo que sí que es verdad que el pago de indemnizaciones por despido que son varios órdenes de magnitud por encima de la retribución ordinaria por un trabajo, que se puede tener la duda de si se ha hecho bien o no. Creo que no hay motivos suficientes para decir que deberían estar en la cárcel, pero creo que sí que hay motivos suficientes para decir que no han hecho un buen trabajo. Sí que es verdad que los órdenes de magnitud de esas indemnizaciones no son para nada comparables con una indemnización por despido de un trabajador que al final lo que entiende es a proteger su nivel de subsistencia. Estamos hablando de gente que ha llevado a la quiebra, destrozando cantidades ingentes de valor para sus accionistas, que se han ido con fondos de pensiones privados en decenas de millones de dólares. No creo que sea el mayor problema, pero sí que creo que no es algo irrelevante, como se estaba intentando poner de manifiesto. No es irrelevante, pero es que cada cual cobra una indemnización en función del sueldo que percibe. Adolfo nos lo ha dicho: si cobras 360 veces lo de un trabajador, tú percibes, según la retribución, según la legislación laboral, un porcentaje de tu sueldo en el momento del despido. Es decir, perdieron su trabajo, perdieron unos ingresos multimillonarios, porque el 60% de los ingresos en el sector financiero, entre el 60 y el 80, son variables. Es decir, y a esa gente no la ha vuelto a contratar nadie. Entonces, bueno, vamos a ver, cobraron un despido, cobraron mucho dinero, ¿vale? Es que cobraban mucho dinero. No sé cuál es el problema de cobrar un despido que te corresponde legalmente. ¿Puedo hablar, Paco? Sí, claro. Sí, habla, Juan Pablo. No. Vamos a ver. Hay una cosa que sí que es evidente y clara, y hay como mínimo una responsabilidad moral. Tenemos que recordar que gran parte del problema vino por los sistemas retributivos de los grandes bancos y también de las cajas. Claro, ¿por qué daban créditos a cualquiera cuando no cumplían los requisitos? Pero es que tenían a todo el sistema retributivo, y la presión de la dirección de los bancos iba en ese sentido. Para cobrar sus bonus y tener derecho y devengar sus stock options, tenían que alcanzar determinada cotización bursátil y determinada cifra de negocio. Y eso fue parte también del problema. Pero el ambiente era de que la cosa estaba absolutamente desmadrado. Y la clave está, como dice Paco, la cuestión es que la gente percibe lo que percibe. Y vivimos en democracia. Esto es una cosa muy importante. Tú has hecho referencia a la película, a Qué bello es vivir, ¿no? Sí. Yo te digo a ti, Adolfo, que en tus exposiciones podías poner aquello, también un trozo de el final de la película de las uvas de las uvas de la ira de Joseph. Las uvas de la ira, ¿no? Aquello de, bueno, nosotros somos, que yo nunca he sabido bien si la traducción es correcta y cómo es y cuál es el texto original. Es que el final del libro no coincide con el de la película. Claro, no coincide, por eso lo digo. Por eso no hay traducción. We are the people, ¿no? ¿Era esa?
We are the people, que no se sabe bien si se refiere al pueblo o a la gente, ¿no? Pero claro, es que en democracia al final la mayoría tiene que estar más o menos contenta. Y porque cuando eso no ocurre, al final vamos a opciones radicales. Y entonces se derrumba todo. Se derrumba todo. Por eso, Pablo, sí es importante, porque la percepción que tiene la gente es esa. No sí, pero será, no será, pero es la percepción. Pablo, la gente tiene esa percepción porque no conoce. Porque tú has dicho, se dio créditos a quien no podía pagarlos. No, querido amigo. En Estados Unidos, la burbuja inmobiliaria fue por la dación en pago. Porque bueno, en Estados yo digo Unidos, aquí. Ya, pero es que aquí la burbuja inmobiliaria fue por la quiebra de Lehman Brothers. Es decir, luego coincidió que al hundirse el sistema financiero no se podía seguir pagando la burbuja inmobiliaria. Vamos a ver, el capitalismo tiene sus fallos. Sí, claro, por supuesto. ¿Qué le vamos a hacer? Por supuesto, pero eso básicamente es un problema jurídico de los Estados Unidos, que aceptó la dación en pago y fue lo que hundió el sistema inmobiliario. Dación en pago que se defiende aquí como solución ante los embargos, cuando fue el origen de la crisis financiera en Estados Unidos, el origen de la crisis inmobiliaria que después desencadenó en la crisis financiera debido a la negativa del gobierno americano de cubrir sus compromisos con las Guarantee States. Lo que quería decir con todo esto, Pablo, es, y por eso también me gusta mucho tu línea de trabajo, Adolfo, que no solo es lo económico, pero es también, y la economía al final, mayúscula, es también la política, también es lo jurídico, lo psicológico, lo social, por supuesto. Y es que hoy nosotros aquí en España hemos estado a punto de una verdadera revolución. No sé si, y ojo que esto todavía no se ha superado. Cuando se hizo lo que se hizo en la Puerta del Sol, el 15M famoso, ahí lo que había era un plan revolucionario en toda regla. Ojo, y que tenemos un gobierno que la mitad de ellos son comunistas. Cuidado. Y eso no es por casualidad. Eso tiene un origen. Y ojo, y es la misma sociedad que unos años antes había votado mayoría absoluta a un partido popular. Y si eso ocurre, al final se cae todo. Claro. Señores, muy interesante, tenemos que terminar. Adolfo, si quieres hacer un último comentario y después lo dejamos hasta el día 30, que tendremos la próxima sesión. Sí. Oye, quería comentar muy rápidamente algo de la última intervención de Juan Pablo Maldonado, en el siguiente sentido. No podemos tratar estos temas sin tener, lo he dicho en mi exposición, pero lo repito ahora, sin tener una visión ética, sin tener una visión normativa del mundo, por tanto, fijaros, esto lo uno, yo creo que las explicaciones cerradas, las explicaciones ideológicas, tanto sean libertarias como como por el contrario, izquierdistas o radicales, no nos llevan a ningún sitio, Son automatismos que no funcionan en nuestras sociedades. Yo insisto siempre en decir, dime cuáles son los problemas, vamos a ver si los resolvemos. No me los quieras resolver con una ideología, eso no tiene ningún sentido. Y por tanto, ese es uno de los comentarios que yo he insistido y lo escribo en mi blog, decir, mire, lo dije la otra vez, lo voy a repetir, el discurso libertario de Latinoamérica, que mantienen una serie de ellas, es un relato, una narrativa que puede venir muy bien para contraponerla a la narrativa izquierdista tan poderosa en los Estados Unidos, en Latinoamérica, perdón. Por tanto, lo puedo entender como crear una narrativa alternativa que les conviene. Pero en lo que se refiere
a países como el nuestro. Y desde la gran recesión para acá, eso de crear una relativa libertaria o comunista es resolver muy bien el problema que no es. Nosotros tenemos un problema que es que se ha deteriorado la convivencia y el bienestar, especialmente desde la crisis del 2008-2009, y necesitamos reconstruir nuestra convivencia, necesitamos remediar los males que existen. Entonces, ¿cómo tenemos que hacerlo? En eso nos tenemos que concentrar. Y yo creo que para eso no nos sirven las ideologías, nos sirven las actuaciones concretas, nos sirve el sentido moral de la vida. Y es verdad, es mi último comentario, que la polarización en el mundo empieza a asustarnos, porque la polarización, en primer lugar, yo creí que se iba a resolver en Estados Unidos. Está más enquistada que nunca. Como habéis visto, el Partido Republicano sigue con Trump porque un 50% de la población está con Trump. Entonces tú dices y los intentos de Biden de arreglar las cosas polarizan la situación. Y la misma polarización la encontramos en nuestro país. Entonces, ¿cómo resolver esa situación? Bueno, pues ahí es donde estamos. Perdón. Pues muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias a todos los participantes. A mí me ha resultado muy interesante. Seguiremos el día 30 con la próxima sesión y además tengo planes para seguir con más sesiones más adelante. Este debate, que no es de fácil solución, pero yo creo que es indispensable. Muchas gracias. Adiós.